el aula invertida se va a tratar sobre un proceso. Entonces, en el aspecto de antes, ¿sí? Es lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo diseñar ese material, ¿ya? Entonces, les indica, al principio vamos a hablar sobre un recordatorio que es aula invertida. Es un enfoque pedagógico, se invierte de la forma en que usualmente se orientan los cursos presenciales, ¿ya? Usualmente nosotros como profesores presenciales, ¿qué hacemos? Vamos, dictamos las clases en un salón donde se les plantea a los estudiantes, se les va explicando al estudiante la temática y desarrollan unas actividades. Ahorita, con este enfoque pedagógico, ¿qué va a pasar? Se le va a dar al estudiante previamente un material, ¿sí? Ellos miran, observan el material, lo analizan. Con base en ese análisis, ellos van a plantear unas preguntas, dudas o inquietudes con respecto a eso. Y en el momento como tal de la clase virtual que se vaya a hacer en la utilización, con la utilización de las videoconferencias, entonces ellos van a plantear esas dudas que tuvieron con respecto al material, ¿sí? O sea, es decir, que el estudiante prepara previamente la clase y luego durante la clase va a resolver esas inquietudes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dentro de esa dinámica, pues va a realizar talleres, va a participar en las actividades colaborativas, ¿sí? Con sus compañeros. El profesor, como les indicaba, debe facilitar ese material de estudio, pues, a los estudiantes para que ellos puedan profundizar sobre la temática. Entonces, vamos a tener esos tipos de actividades. Las actividades de experimentación, ¿sí? Es decir, donde hayan prácticas, trabajos de laboratorio, simulaciones, talleres, donde ellos puedan explorar lo más que ellos quieran con respecto a la temática que se esté abordando. Después vamos a tener unas actividades, debemos pensar actividades de autorreflexión. O sea, es decir, el estudiante recibe esa información, esas autorreflexiones, ¿qué va a pasar? Ellos van a desarrollar esas habilidades de competencias blandas, ¿sí? Como es el pensamiento crítico, la autorreflexión, el autoanálisis. Ellos en esas actividades van a decir, estoy aprendiendo, qué es lo que he aprendido, cuáles son los aspectos que debo mejorar, en cuáles voy bien y quiero profundizar al respecto. Entonces, en las conferencias que voy a tener como estudiante, en esas conferencias voy a plantear esas dudas e inquietudes que yo le voy a plantear, que yo le voy a decir a mis profesores. Entonces, específicamente, nosotros como docentes debemos pensar muy bien esos tipos de actividades, ¿sí? Donde se les motive al estudiante para que hagan una autorreflexión. Y posteriormente se le debe entrega de contenidos. Entonces, como les indicaba, nosotros como profesores debemos realizar y diseñar ese material en donde le podamos decir al estudiante y fomentar todas estas competencias blandas que él pueda profundizar. Ahora, hay tipos de actividades de imitación. ¿Qué quiere decir? Podemos desarrollar actividades de juego de roles, de demostraciones, simulaciones, ¿sí? Hoy en día, todos estos tipos de actividades que le van a permitir al estudiante que desarrollen sus competencias, tanto tecnológicas como pedagógicas. Esas competencias van muy de la mano de las competencias que nosotros planteemos en la guía de cátedra. O sea, debemos tener mucho cuidado y mirar al respecto la guía de cátedra que queremos desarrollar en el curso y las actividades que deseamos realizar, diseñar para que el estudiante las haga durante todo el proceso de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud al respecto? Por favor, me confirman si tienen dudas, inquietudes. Vamos bien, no, señora. Ok, muchas gracias a todos, a Daisy, a Nelly, a Wilfred, a Oscar y a todos que están conectados. Entonces, ahora, ¿qué pasa?
listo, ya tenemos los tipos de actividades, ¿sí? Hay tipos de actividades de autorreflexión, hay tipos de actividades de imitación, hay actividades colaborativas. Ahora hay que pensar esos tipos de interacciones. ¿Qué interacción yo quiero fomentar en mis estudiantes? ¿Estudiantes con los compañeros? ¿O estudiante con la comunidad de aprendizaje? ¿O el estudiante con el material de estudio? ¿O el estudiante el profesor? ¿O el estudiante como todo, en esencial, con toda la plataforma virtual? ¿Sí? Entonces, por esta razón, también debemos identificar los tipos de interacciones que nosotros tenemos como profesores, ¿sí? Al igual que los estudiantes, tenemos unas interacciones. Entonces, nosotros como profesores vamos a interactuar con los estudiantes, pero entonces esa interacción, ¿cómo va a ser? ¿Cómo la pensamos? ¿Va a ser dinámica? ¿Va a ser que el estudiante se sienta activo, que ejerza un rol fundamental en su proceso? ¿O cómo va a ser? Esa también la interacción entre profesor y comunidad de aprendizaje, entre profesor y el diseño material, específicamente en esta relación de entre profesor y diseño material debe ser una relación muy importante en todo el proceso. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros diseñemos material adecuado a los estudiantes, donde les permitamos desarrollar todas estas competencias, donde ellos se sientan cómodos, que sean las clases, pues, de la mejor forma en la que ellos puedan profundizar sobre las temáticas es fundamental. Y sobre todo el profesor con la plataforma virtual, ¿sí? Actualmente pues se está utilizando la plataforma de tema, entonces mirar las herramientas que nos ofrece esta plataforma para poder desarrollar actividades y desarrollar material que les sean útiles a los estudiantes y donde ellos se sientan cómodos en esta interacción. ¿Qué más? Listo, tenemos. Entonces, ahora, tipo de evaluación. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación que debemos tener en cuenta. Hay evaluación con los compañeros, ¿sí? Que es la coevaluación, que usualmente pues nosotros la hemos realizado y la hemos utilizado en algún momento. La heteroevaluación, que es la que usualmente nosotros realizamos como docentes, ¿sí? Hay evaluación formativa y hay evaluación sumativa, ¿ya? Hay también revisiones, hay una evaluación formal, hay otras informales, la autoevaluación, que es esencial para que el estudiante sepa qué aspectos ellos deben mejorar y cómo los deben mejorar. Entonces ahí es muy importante fomentar la autorreflexión en ellos. Y hay actividades que de pronto a veces consideramos que no necesitan evaluación, sino actividades de práctica. Entonces ese sería el tipo de evaluación de sin evaluación. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por evaluación formativa. Entonces, si por favor me contestan por acá por el chat o utilizan el micrófono al respecto. Es una evaluación para ver el progreso. Ajá, muy bien, Oscar. Es la parte cotidiana de lo que se hace en el aula. Exactamente, Wilfred. Manuel dice la que se hace durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso también se llama procesal. Exacto. ¿Y qué es la evaluación sumativa? Dice Nelly, toda actividad que permita determinar el estado de avance de los procesos de aprendizaje. ¿Listo? ¿Y qué es la evaluación sumativa? O sea, ¿qué se entiende por evaluación sumativa? ¿Qué entienden por evaluación sumativa? Por acá podríamos responder por el chat con respecto a la evaluación sumativa. La sumativa es la de acumulación de conocimientos, cualitativa y cuantitativa, la que se obtiene al final. Dicen por acá, toda actividad de valoración del aprendizaje que permita llegar a un resultado cuantitativo. Es como la acumulativa, es la misma evaluación cuantitativa, la que se obtiene al final. Listo. Entonces,
Como ustedes lo indican, ¿sí? Hay dos diferencias entre la formativa y la sumativa, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por evaluación sumativa? La evaluación sumativa es aquella en la que, un segundito, como ustedes dicen, pues la que se obtiene, ¿sí? Es evaluar durante todo el proceso del estudiante, permitiendo conocer el nivel de logro en un contenido de aprendizaje específico, ¿sí? Entonces, esa va a lo largo del proceso, se obtiene, o sea, mirar qué es lo que el estudiante ha logrado, también carácter formativo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que el estudiante ha logrado sobre cierto contenido? Por ejemplo, sobre el uso de las tecnologías en la información. Entonces, vamos a mirar ahí cómo él ha logrado eso, entonces vamos a utilizar la evaluación sumativa, ¿ya? Y la evaluación, el otro tipo de evaluación, la formativa, es como le hemos planteado. En las dos evaluaciones, ¿sí? En los dos tipos de evaluaciones que vamos a emplear. Vamos a emplear las rúbricas, ¿sí? Entonces, en las rúbricas hay que tener muy en cuenta pues los criterios que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar esa dinámica con los estudiantes, que es lo que ellos han alcanzado en los respectivos diseños de las actividades. Entonces, en esa dinámica, ¿qué va a pasar? Nosotros debemos establecer unos criterios que sean acordes con la actividad que vayamos a diseñar y que vayamos a crear, en primer lugar. En segundo lugar, entonces, hay que tener unos niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño les van a permitir a los estudiantes conocer en la medida en que se desarrollen los criterios, conocer qué es lo que han obtenido y qué es lo que deben mejorar. Por ejemplo, un nivel de desempeño puede ser bajo, otro puede ser medio, otro puede ser alto y otro puede ser muy alto. O sea, 4 niveles de desempeño en que se establecen las rúbricas. Entonces, en esa medida, nosotros ya sabemos, tenemos unos criterios y unos niveles de desempeño con los cuales podemos mirar y utilizar ese instrumento de evaluación para poder realizar y mostrar que el estudiante haya alcanzado esa competencia de esa con relación a esa actividad. Entonces, hay evaluaciones de compañeros, esa coevaluación es importantísima porque le va a permitir al estudiante, uno, desempeñar su trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Desempeñar las cualidades y los aspectos por mejorar que tiene la otra persona, su compañero. Entonces, en estos aspectos, en esta coevaluación, se le debe indicar al estudiante cuáles son los criterios para que él realice esa coevaluación, cómo se debe hacer esa coevaluación, ¿ya? Y en esa coevaluación, ¿qué podríamos tener en cuenta? Que, por ejemplo, si en esa coevaluación, listo, yo como estudiante evalúo a mi compañero, ¿sí? Lo evalúo, le indico qué aspectos debe mejorar, qué es lo que está muy bien como tal y cuáles son aquellos que tienen falencias. En esa coevaluación podemos tener en cuenta, dentro de la rúbrica que nosotros tenemos en las actividades, un aspecto relacionado con esa coevaluación, ¿sí? Para que esa coevaluación sea integradora con relación a toda la evaluación general que se vaya a realizar al desarrollo de la actividad. Ahora, tenemos revisiones. Esas revisiones son muy importantes darles una retroalimentación eficaz y efectiva y muy oportuna a los estudiantes. ¿Por qué? Porque en esas revisiones el estudiante va a adquirir y va a saber cuáles son las falencias que tiene y cómo se deben mejorar, ¿sí? Entonces, y en este aspecto hay que tener muy en cuenta las posibilidades que nos permite la plataforma de tema para poder desarrollar estas revisiones. Asimismo, cómo realizar las autoevaluaciones, ¿ya? En las autoevaluaciones es importante darles a los estudiantes una guía
de cómo realizar esa autoevaluación. O sea, unas preguntas, por ejemplo, ¿qué aspecto de su proceso de aprendizaje ha considerado que ha sido importante? Podría ser. ¿O qué aprendió con esta actividad? ¿O cómo desarrolló la actividad? ¿Hubo investigación en el desarrollo de la actividad? O sea, hay que mirar en qué consiste la actividad que yo le voy a proponer al estudiante, ¿ya? ¿Qué material yo tengo para poderle dar previamente al estudiante para que él adquiera ese conocimiento y pueda plantear sus dudas, inquietudes en la hora de la clase como tal? ¿Ya? Y además poder saber qué aspectos puedo mejorar, ¿sí? Dentro del proceso formativo es muy importante conocer esos aspectos en los cuales yo debo mejorar. Entonces, por lo tanto, esas revisiones son fundamentales y además la autoevaluación y la coevaluación son esenciales en este enfoque pedagógico. También hay actividades que van a ser sin evaluación, son actividades de práctica y eso está muy bien. Dentro de estas actividades de práctica, pues les va a permitir a ellos conocer y ir ensayando y practicando en la medida de sus posibilidades sobre las actividades que les propongan para poder alcanzar esa competencia que se establezca en la guía de cátedra. Entonces, ¿cómo se diseña contenido digital? Yo sí quisiera saber por acá por el chat o si no, pues habilitan los micrófonos, ustedes cómo han diseñado, cómo piensan diseñar material con este enfoque pedagógico. Entonces, la idea es que por favor contesten por acá, por el chat. Yo he realizado videos. Muy bien, Daisy. Vamos a ver por aquí quién está con screencast. Ajá. Lecturas breves y videos. Muy bien, Manuel. Revistas y tipos cuentos. Exacto. Lady. Yo he realizado juegos, videos y usando screencast. ¿Juegos con qué herramientas, Wilfred? Mapas mentales, dice Nelly. Kahoot. Ah, ok. Sí, Kahoot es muy bueno para realizar juegos y sobre todo para fomentar el trabajo colaborativo. Tenemos por acá Gloria. ¿Qué nos puede decir Gloria? Oscar. ¿Quién más por aquí? Lady. Nelly. Nelly ya nos indicó mapas mentales. Entonces, ¿cómo diseño contenido digital? Hay unas preguntas que son claves para esto. Entonces, se deben tener en cuenta la siguiente. ¿Quién es la población objeto de estudio? O sea, ¿a quién va dirigida este material? ¿Cómo son mis estudiantes? ¿Qué estilos de aprendizaje puedo yo considerar para que el estudiante mire el material y desarrolle muy bien la actividad? ¿Sí? ¿Qué tipo de necesidades tienen? ¿Ya? Por ejemplo, si mi estudiante desea profundizar, si veo que los estudiantes tienen falencias en algún aspecto sobre matemáticas, entonces ese material que yo voy a diseñar y previamente se lo voy a indicar al estudiante, pues debe ser un material corto, ¿sí? Un material muy adecuado para ellos, en donde yo vea esas falencias que ellos tienen y por lo tanto que con ese material y con el desarrollo de las actividades que yo vaya a diseñar, ellos puedan alcanzar esas competencias que se establecen en la guía de cátedra. Ahora, ¿en qué contexto se encuentran los estudiantes? ¿Sí? Hay que tener en cuenta ahorita con lo del plan de contingencia con respecto al COVID, ¿sí? Al coronavirus, hay que tener en cuenta pues que algunos estudiantes se encuentran en lugares remotos. Entonces,
este material que yo voy a diseñar como profesor que sea de fácil acceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi estudiante, por ejemplo, aquella persona que se encuentra en algún lugar yo qué voy a hacer el día de la conferencia, ¿sí? Del día del aula virtual, entonces previamente yo voy a tratar de que ese material, si por ejemplo voy a hacer un video, entonces que la presentación del video el estudiante la pueda descargar en formato PDF o en formato Word, donde ellos puedan, el día que tengan acceso a Internet, puedan descargar todo el material y lo puedan utilizar. Y de esa forma, pues, mejorar su proceso de aprendizaje. ¿Qué tan útil es el material diseñado para los estudiantes? Esa es otra pregunta que debemos tener en cuenta. O sea, el material que yo voy a diseñar, si es útil para el estudiante, o sea, si va a ser útil o, o les va a ayudar para adquirir otra competencia o otra habilidad, o van a profundizar en algo específico, o van a subsanar esa falencia. Otra pregunta, ¿cuál es la finalidad del material digital diseñado? O sea, ¿con qué fin yo voy a diseñar el material? Para que mis estudiantes, hagan diversas actividades, o para que ellos aprendan sobre un tema específico, o para que el día de la videoconferencia planteen las preguntas que tengan al respecto, o dependiendo de la temática, para que ellos observen y analicen esa actividad de esa temática en un contexto real. O sea, hay que mirar la finalidad de ese material. Sobre todo, qué tipo de interacción quiero que mis estudiantes obtengan, ¿sí? Como pudimos ver anteriormente, hay diferentes tipos de interacción. Entonces, en este tipo de interacción con el material, ¿qué es lo que yo quiero que ellos tengan? ¿Cuál es la interacción? ¿Solamente material estudiante o material estudiante-profesor? ¿O material estudiante-profesor, pero también en el aula virtual? ¿Sí? Hay que pensar muy bien esos aspectos. Otra pregunta, ¿qué tipo de recursos voy a utilizar para diseño y material? ¿Sí? Por eso les preguntaba que por Kahoot, que la realización de juegos y qué herramientas han utilizado, me han dicho que Kahoot, ¿sí? Que incluso por acá Luis me dice que juegos con quizzes. Entonces, en ese sentido, pues sí quisiera saber qué herramientas ustedes han utilizado, ¿sí? O sea, qué tipo de recursos. Hay recursos multimedia, hay recursos solamente de hipertextos. Olga. Sí, señor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que yo recomendé Quizzes porque, digamos, con el Kahoot uno no puede compartir la pantalla con todos siempre. Con el Quizzes uno asigna la actividad y ellos van viendo las preguntas y las van respondiendo individualmente en su tiempo. Y pues uno puede diseñar con cualquier tema de Quizzes, es bastante entretenido y pues también si quieren sacar una nota de ahí se puede hacer. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, señora. Listo, entonces ya tenemos acá la experiencia de un compañero. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia al respecto? Y por último, entonces debemos pensar qué herramientas dentro de la plataforma de tema puedo crear material, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien la plataforma y qué opciones nos va a permitir a nosotros como docentes esa creación de material. Otra
otro tema para tener en cuenta, la utilización de las videoconferencias. Esta utilización de las videoconferencias que nosotros vayamos a hacer debe promover esa interacción entre estudiante-profesor y estudiante-estudiante, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué estudiante-profesor? Para que el profesor les pueda resolver esas dudas, inquietudes con respecto a que ellos ya hayan obtenido en relación a la lectura y el análisis que les dieron al material que previamente el profesor le haya facilitado. Y estudiante-estudiante, porque entre ellos mismos puedan interactuar y puedan resolver sus dudas, ¿sí? Y en ese caso se fomenta lo que es el aprendizaje colaborativo. Es esencial. Algunos otros tips para tener en cuenta. Entonces, primero, temática de la clase. Segundo, la población de estudiantes. Tercero, ¿cuánto va a durar mi clase? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo una clase, estoy pensando en realizar una clase de 1 hora, pero entonces para la hora, como es un enfoque pedagógico diferente del de aula invertida, entonces para la hora yo tengo que diseñar un material, como les indicaba y como algunos de ustedes me comentaron en el chat, un material que sea breve, ¿sí? Que sea interactivo para ellos y donde ellos puedan adquirir conocimiento fácilmente y en el momento de descargar el material. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. Listo, yo ya sé más o menos cuánto dura mi video, cuánto tienen mis lecturas, qué extensión tienen mis lecturas que yo le voy a dar a ellos. Entonces, en relación con eso, ya puedo mirar qué tipos de actividades y cómo voy a diseñar esa videoconferencia para que ellos resuelvan las dudas, ¿sí? Si, por ejemplo, dentro de la plataforma yo voy a disponer un espacio exclusivo de foro para que ellos planteen previamente las dudas y las preguntas que tengan con respecto al material, ¿sí? Entonces, en ese caso, debo pensar muy bien. Lo otro, ¿qué recursos se disponen en la clase? Como les indicaba, ¿qué recursos hay en el aula? ¿Qué herramientas me proporciona la plataforma? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo darles a ellos, por ejemplo, si voy a utilizar una herramienta externa, por ejemplo, Kahoot, o como nos comentó ahorita Luis, lo de Quizzes, entonces, ¿qué tipo de herramientas se puedan utilizar? ¿Sí? Si es en línea, si la interacción va a ser en línea, que en lo que yo vaya a diseñar el contenido digital y el material que yo vaya a diseñar, que se cargue bien, ¿ya? Que haya una buena carga de archivo. Por ejemplo, además, si no va a ser en línea, va a ser que yo tengo unos apuntes, entonces se los voy a mostrar a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo voy a escanear esos apuntes, se los facilito a los estudiantes y con base en eso ellos plantean sus dudas e inquietudes. También tenemos el rol del estudiante. ¿Cuál es el rol que yo voy a tener como estudiante? ¿Sí? Hay que pensar en eso. Va a ser un rol activo, un rol pasivo, ¿sí? Depende de las actividades que yo vaya a diseñar como profesor. También, entonces, hay otra opción de diseñar contenido digital que es por medio de la ludificación en el aula, como nos indicaron acá algunos compañeros que han utilizado Quizzes, han utilizado Kahoot. Entonces, esta ludificación, ¿qué va a pasar? Va a impulsar esa motivación en los estudiantes. Van a socializar nuevas experiencias, ¿ya? Con esta ludificación dentro del aula. ¿Qué quiere decir? Es la utilización del juego en el aula de clase para desarrollar un aprendizaje interactivo. ¿Y qué herramientas puedo utilizar para realizar la ludificación en el aula de clase? Entonces tenemos Brainscape, tenemos Nowhere, Cerebrity, Kahoot, Quizzes, entre otros aspectos, ¿sí? Entre muchas otras que se encuentran en línea, que podemos utilizar como ludificación en el aula. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Como les indicaba en principio, que este contenido y material digital que yo voy a diseñar y los tipos de actividades que fomenten en ellos el pensamiento crítico,
¿sí? La creatividad, que haya una muy buena comunicación entre estudiante y estudiante-profesor, que haya colaboración entre ellos para resolver las dudas que tengan al respecto, que tengan sobre alguna temática, que tengan con el material, que tengan con respecto a la clase como tal, que puedan, por ejemplo, resolver problemas, ¿sí? Y sobre todo, que se disponga, por ejemplo, si nosotros vamos a disponer de material de estudio, ¿sí? Por ejemplo, de terceros en el aula virtual, previo a la sesión por videoconferencia. Entonces, que estos materiales de terceros que tengan licencias para poder compartir, ¿ya? Y el material propio, que por ejemplo nosotros vayamos a diseñar, pueden hacer apuntes escaneados, pueden ser documentos en PDF, pueden ser presentaciones, videos, audio podcast o simulaciones, entre otros. Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo, como les indicaba, si yo tengo un apunte escaneado, entonces que el apunte se pueda utilizar, le saco, lo hago en un escáner, lo coloco en un escáner y se los paso a los estudiantes previamente. Les pregunto a ellos pues que si lo pudieron utilizar, si lo pudieron descargar y con base en eso pues ellos podrán desarrollar sus dudas e inquietudes para la videoconferencia. O por ejemplo, las presentaciones, entonces que sean las presentaciones claras, que tenga un lenguaje ameno para el estudiante, que se vea las temáticas que ellos vayan a desarrollar, que vayan a adquirir pues conocimiento, que se les explique a ellos el paso a paso si deben desarrollar alguna actividad al respecto, que se les dé, por ejemplo, en los videos, que sean videos cortos, pero a la vez concisos en los que ellos puedan profundizar sobre un tema. Ahora, en un audio podcast, que el audio resulte muy entendible para el estudiante, ¿sí? Que no se les vaya, cuando vayan a grabar o vayan a utilizar alguna herramienta, que no se les vaya a ir la voz, estar muy pendiente de esos aspectos. Y pues simulaciones, si va a haber juego de roles, entonces dentro de la actividad que yo vaya a plantear, si, qué juego de rol van a desempeñar los estudiantes. O sea, todos esos aspectos deben ser muy claros y específicos en el material que se vaya a diseñar y en las actividades que se propongan. Ahora, también tenemos otra opción de diseñar contenido digital, es la utilización de recursos digitales, los OA. La universidad tiene dispuesto en su página web institucional y en estos momentos, en los sitios que se están creando, material de apoyo para el desarrollo de actividades. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como profesores vamos a mirar esos OAS que ya se disponen y mirar cuál de esos OAS les podemos facilitar al estudiante para que pueda profundizar sobre un tema específico. Entonces, en esos OAS que vamos a encontrar aspectos para mejorar la escritura o aspectos para mejorar la lectura. Hay también algunos específicos de matemáticas, hay otros específicos sobre biología, hay otros específicos sobre química, hay otros en relación a reseñas, ¿sí? Entonces nosotros como docentes tenemos que mirar cuál de todos esos OAS que se encuentran en la página web institucional, cuál de ellos nos pueda permitir que el estudiante alcance esas competencias que se establecen en la guía de cátedra. Además, hay que tener en cuenta que ese contenido digital que vayamos a diseñar o le facilitemos al estudiante, también podemos utilizar la CIVO, la Biblioteca Virtual de la UNAV. Entonces, en la biblioteca de la UNAV vamos a tener varios repositorios y varias bases de datos en los que los estudiantes puedan ir, buscar el material que ustedes les proporcionen y ustedes les indiquen. Entonces ahí ellos buscan el material y además hay
dentro de la página web institucional hay algunos aspectos en relación a esta temática. Entonces, ahí van a explicar, hay unos videotutoriales donde se explican específicamente cómo ir a la página web de la biblioteca y cómo agendar o adquirir un nuevo material. ¿Aquí alguna duda, inquietud hasta este momento? Por favor. ¿Sí? Para que alguien abrió el micrófono. No, todo está claro. Ok. No, profe. Ok, muchas gracias por las respuestas. Entonces, ¿qué herramientas tecnológicas sugerirías para debatir? Entonces, dentro de la plataforma en tema, vamos a tener pues espacios de herramientas de discusión, como unos foros. Entonces, para la realización de foros, debemos tener en cuenta, primero, darle una bienvenida al estudiante, ¿sí? Entonces, darle la bienvenida, explicarle la temática, el porqué de ese foro, porqué el diseño de ese foro, ¿sí? De qué va a tratar. Y posteriormente se le van a dar al estudiante unas características del foro. Entonces se les puede dar al principio un contexto para que ellos miren y observen de qué es el tema y después ya como tal las características de la actividad. En esas características de la actividad hay que tener en cuenta la extensión. Por ejemplo, si yo les planteo una pregunta para que ellos respondan, entonces la extensión de esa pregunta, de esa respuesta a la pregunta. Entonces, si usualmente son entre 150 a 250 palabras de respuesta que el estudiante pueda adquirir. También el tipo de foro que yo quiera que los estudiantes hagan. Si va a ser un foro común y corriente, que es el que utilizamos diariamente, que es puro texto, o va a ser foros de audio, o va a haber foros de video, ¿sí? Donde se fomente ese debate. También tenemos las herramientas de chat. En la herramienta de chat es muy importante estar pendiente de esas dudas e inquietudes que tengan los estudiantes y poderlas resolver en el tiempo posible. Lo mismo de mensajería instantánea. Ahora, las redes sociales. Las redes sociales nos va a permitir, ¿qué pasa con Facebook, con Twitter, con Instagram u otra red social? Entonces, en esta red social nosotros podemos crear grupos, por ejemplo, en grupos de Facebook, grupos con los estudiantes donde se pueda, por ejemplo, compartir información, compartir material. O si vamos a diseñar una actividad con la red social, entonces darles bien específico al estudiante qué es lo que debe hacer con esta red social. Sí, por ejemplo, en Twitter. O mirar en la actividad que se plantee hacer una especie de wiki, ¿sí? Hacer una especie de wiki, de blog, donde se fomenta el trabajo colaborativo y sobre todo lo que es el aprendizaje, ese tipo de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, o sea, el trabajo en equipo, donde hay colaboración, hay cooperación, donde ellos puedan profundizar sobre un tema, donde hay coevaluación. Tenemos los blogs, como les indica, ¿sí? Entonces nosotros dentro de la plataforma de tema, pues podemos realizar blogs, ¿sí? Se puede de pronto realizar blogs o si no, darles herramientas tecnológicas para esos blogs. Por ejemplo, pueden utilizar Blogger o pueden utilizar Wix o pueden utilizar otra herramienta de ellos de preferencia o otra herramienta que ustedes consideren necesaria. Y hay, como les decía, hay microblogs estilo Twitter, ¿sí? Más 140 caracteres o 240. Y la utilización de wikis. ¿Qué herramientas tecnológicas hay sugeridas para crear? Entonces, hay herramientas de presentación. Estas herramientas de presentación, por ejemplo, acá yo les voy a compartir este video por el chat.
Ahí les compartí. Entonces, en este video que van a encontrar 5 grandes páginas web para crear presentaciones gratis. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar Genially, como observan en la presentación que yo les estoy mostrando. Pueden utilizar Emails, ¿sí? Pueden utilizar Canva, también otra presentación, otra herramienta. Entonces, ustedes buscan la herramienta que desean o emplear y allí harían la presentación, o sea, el diseño de material. También hay otra herramienta tecnológica para crear, son los detectores de plagio. Entonces, la universidad ha estado trabajando con Turnitin, ¿sí? Entonces, esta herramienta es muy buena para conocer, pues, si los estudiantes han hecho plagio en el desarrollo de las actividades. Hay otra en cuanto a los portafolios. Si nosotros queremos crear portafolios en este sitio web que les voy a compartir a continuación, con gusto, Wilfred. Nosotros podemos utilizar esta herramienta de plagio, pregunta Oscar. Entonces, esta herramienta de plagio, pues la universidad la ha estado implementando, sobre todo en los cursos de Canvas. Sin embargo, sí me gustaría que Julián, se llama Turnitin, que Julián nos pueda colaborar en este sentido. Necesita Andreita. Señor. ¿Esto qué necesita de la herramienta de Turnitin? Que me están preguntando que si los profes tienen acceso a esta herramienta. Listo, sí. Yo les comparto un manual mientras tú vas siguiendo con la charla. Ok, gracias. Gracias, Julián, muy amable. Entonces, después tenemos esta herramientas de evaluación, ¿sí? Entonces, en la herramienta de evaluación podemos utilizar lo que son los instrumentos como tal de evaluación, lo que son las rúbricas que previamente ya habíamos hablado al respecto. Hay procesadores de texto, entonces en esos procesadores de texto tenemos todas las herramientas que nos ofrece Google Suite, como son Google Docs. También tenemos Microsoft Word, tenemos el blog de notas y otros procesadores de texto pues que nosotros conozcamos, entonces los podemos emplear. Y hay editores de imágenes, entonces en estos editores de imágenes les voy a compartir acá. Aquí les voy a compartir un link donde puedan utilizar recursos gratuitos para editar imágenes. Entonces, estos recursos gratuitos, pues, ustedes los utilizan, miran también si no pueden o no tienen acceso o alguna dificultad con estos programas. ¿Qué pasa? Usualmente, pues, uno puede utilizar el editor de imagen que tiene Windows, ¿ya? O puede utilizar Paint para editar la imagen también. Hay herramientas tecnológicas sugeridas para crear. Entonces, medios sociales, está YouTube, ¿sí? Entonces, en YouTube, ¿qué va a ocurrir? Nosotros, por ejemplo, la videoconferencia. Entonces, nosotros hacemos la videoconferencia, la grabamos, después la subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, canal sobre aula invertida. Entonces, la subimos allí al canal. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa URL del canal y la vamos a compartir con nuestros estudiantes. También está Pinterest, ¿sí? Que en Pinterest nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder diseñar material, imágenes o compartir con otra persona imágenes, ¿sí? Al respecto. También está Facebook, que Facebook no solamente se puede utilizar para aspectos personales, sino también laborales o académicos, lo mismo que Twitter. Tenemos hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Excel, que podemos hacer herramientas utilizar Excel, o
Google, como les indicaba, tiene la opción de hoja de cálculo de Google. Entonces allí se utiliza esa hoja de cálculo. ¿Sí? Aquí tenemos la biblioteca Cibus de la UNAV, que por acá se las comparto para que la miren al respecto. Y pues tenemos blogs y tenemos wikis. Entonces en los blogs, es, como les indica, está Blogger, ¿ya? Está Wix también para hacer blogs. También dentro de la misma plataforma de tema está la opción pues para crear blog. ¿Qué más tenemos aquí al respecto? Y en Wikis pues hay otras opciones para hacer wiki. Acá yo les comparto. ¿Qué más tenemos? Entonces, tecnologías y herramientas sugeridas para recibir. ¿Qué herramientas? Entonces, ambientes de aprendizaje virtual, ¿sí? Todo el ambiente de aprendizaje virtual que tenemos ya dispuesto en tema. Entonces, de allí, toda esa tecnología y esas herramientas que nos proporciona, pues nos va a permitir que los estudiantes reciban la información. Páginas web, sitios web, tenemos herramientas de presentación, por ejemplo, PowerPoint, hay podcast, ¿sí? Que podemos crear podcast en ese material y dárselo al estudiante para que lo reciba y reciba todo el contenido digital. Tenemos videos, como por acá alguien nos indicó sobre screencast, ¿sí? Tenemos animaciones, por ejemplo, utilizar Powtoon, ¿ya? Entre otros aspectos. Tenemos capturas de pantalla también. Por ejemplo, si estamos en una videoconferencia, queremos que el estudiante profundice sobre un tema, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar la pantalla y se la compartimos en la videoconferencia. Tenemos diarios y libros electrónicos, ¿sí? Podemos utilizar esos diarios y libros electrónicos que se encuentran en internet. Ahorita, por lo del coronavirus, hay muchos sitios web en los que están, por ejemplo, Script habilitó su portal, su base de datos para obtener esos libros o esos documentos que necesitemos abordar en algunos aspectos. Está una lista de recursos en línea, o sea, qué lista de recursos yo le puedo dar al estudiante para que él cree material y lo pueda, con este enfoque pedagógico, lo pueda socializar, por ejemplo, en el día de la videoconferencia. Y las clases grabadas, es muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque le va a permitir al estudiante, ¿sí?, tener la grabación de esa clase. ¿Qué va a pasar con la grabación? Por ejemplo, yo como estudiante voy a mirar la grabación, voy a mirar qué aspectos debo mejorar y de allí que puedo, si por ejemplo, como les indicaba, si yo vivo en una parte de Colombia, en una zona de Colombia donde tengo un acceso limitado a internet, entonces no puedo conectarme ese día en forma sincrónica a la clase, entonces voy, me dirijo, ya tengo la grabación grabada y en ese momento pues yo como estudiante pues voy a abordar la temática. Entonces por eso es importante esas clases que sean grabadas. Y pues acá tenemos la bibliografía.